Historia 1. El último día de clases en México. Era una mañana sofocante en Puebla cuando finalmente llegó el último día de la octava serie. Las emociones estaban a flor de piel, mezclando risas nerviosas con la melancolía de las despedidas. Los estudiantes, como abejas enloquecidas, zumbaban por los pasillos de la escuela, garabateando mensajes y firmas en los anuarios. Sin embargo, este día se convertiría en un hito sombrío en nuestras vidas. En medio de toda la agitación, un hombre desconocido apareció ante mí, Samuel Robinson III. Lo que debería haber sido una celebración alegre se transformó en un presagio de terror. El mensaje de Samuel era simple, pero cargaba un peso inconmensurable. Brujas, te veré de nuevo. Eso resonó en mi mente como un susurro maligno que no me dejaba en paz. Nunca había intercambiado una palabra con ese chico, y su firma en mi anuario parecía más una maldición que un simple saludo. El día se arrastró lentamente, cada hora prolongándose como si estuviera atrapada en una telaraña. Finalmente, al regresar a casa, la seguridad de mi sótano, rodeado de amigos, parecía una fortaleza. La atmósfera era de relajación, pero una sombra se cernía sobre mí. Mientras devorábamos tacos y jugábamos videojuegos, un sonido extraño interrumpió la animación. Un fuerte golpe en la puerta resonó, cortando la música y haciendo que nuestro corazón se disparara. ¿Qué podría ser? Kieran, siempre el audaz, se levantó y preguntó en voz alta quién estaba afuera. Mi estómago se revolvió. La respuesta, que resonó, ven por la puerta trasera, sonó como un llamado del más allá. Era la voz de un adolescente, pero había algo en ella que estaba mal, casi jubiloso, como si se estuviera divirtiendo con nuestra tensión. Decidimos investigar, aunque con reticencias. Al acercarnos a la puerta trasera, sexta una figura sombría bajo la tenue luz de la luna. Mi corazón se disparó cuando reconocí el rostro. Era él, Samuel Robinson III, ese chico, que había dejado su huella en mi anuario, ahora estaba en mi puerta. El pánico se apoderó de mí, pero mis amigos insistieron en que abriera la puerta. Desesperadamente, les expliqué lo que había sucedido. Me miraron, algo escépticos, pero la expresión de Samuel cambió. Se movió hacia un lado de la casa, como si quisiera atraerme a una trampa. Dudé, la tensión en el aire era palpable. Cuando abrí la ventana de la cocina, él sonrió, pero no había nada amigable en su expresión. «Recibiste mi mensaje», dijo, mientras me observaba con una mirada penetrante. Sus palabras me dejaron helado. Habló sobre cómo siempre me había observado desde lejos, como si fuéramos amigos. Le pregunté cómo sabía dónde vivía, pero no respondió. Fue en ese momento que la máscara de cordialidad cayó, revelando una mirada de odio. Esa sonrisa se transformó en un grito ensordecedor, y sus palabras se volvieron venenosas, cortando el aire como un cuchillo afilado. La adrenalina se apoderó de nosotros. Cerré la ventana, pero él comenzó a golpear, gruñendo como un animal enjaulado. El ruido trajo a mis padres corriendo, y cuando Samuel se dio cuenta, huyó. Les contamos lo que había sucedido, pero, inexplicablemente, no llamaron a la policía. Lo que ocurrió a continuación fue aún más alarmante. Descubrimos que Samuel había sido expulsado semanas antes, pero su foto aún estaba en el anuario. Había invadido la escuela solo para dejarme ese mensaje. Las semanas siguientes estuvieron llenas de miedo e incertidumbre. Nadie podía rastrear a Samuel, como si nunca hubiera existido. La teoría que circulaba era que era un chico problemático, obsesionado conmigo de alguna forma. El terror permaneció en nuestro hogar, un sentimiento de que la seguridad había sido quebrantada, y desde ese día, nada fue igual. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su presencia. Las sombras se alargaban en las paredes, y el silencio se volvía ensordecedor. Mis amigos intentaron consolarme, pero sabían que algo no estaba bien. La imagen de Samuel, con su sonrisa perturbadora, se repetía en mis pensamientos. No podía escapar de eso, como si su figura se hubiera apoderado de mi mente. Las noches se volvieron largas y angustiosas. Cada crujido en la casa me hacía saltar, y me encontraba mirando por la ventana en busca de cualquier indicio de su regreso. Mis padres,
Cada vez más preocupados, intentaron calmar mis miedos, pero las palabras se desvanecían en el aire. La angustia se apoderó de mí, como un manto oscuro que no podía quitarme. Un día, decidí que tenía que enfrentar mis miedos. Junté valor y fui a la escuela, determinado a descubrir más sobre Samuel. La atmósfera estaba pesada, y el susurro de los alumnos parecía más un eco de advertencia. Fui hasta la sala de profesores y pregunté sobre él. El director se volvió serio y me pidió que me sentara. Comenzó a explicar que Samuel tenía un historial problemático, que su expulsión fue solo el culminar de una serie de incidentes. Esa información me dejó aún más inquieto. ¿Cómo había conseguido invadir la escuela? El director no tenía respuestas. Era como si Samuel se hubiera convertido en una sombra, invisible e incontrolable. Esa noche, decidí que no podía seguir viviendo así. Invité a mis amigos a una reunión. Necesitábamos tomar una actitud. Hablamos hasta altas horas de la madrugada, elaborando planes para enfrentar a Samuel, si decidía volver. La idea de confrontarlo me aterrorizaba, pero no había cómo continuar viviendo con miedo. Los días se transformaron en semanas, y la sensación de estar siendo observado aumentó. Comencé a notar cosas extrañas, objetos fuera de lugar, susurros en las sombras. Era como si Samuel estuviera siempre cerca, incluso cuando no lo veía. La paranoia se instaló, y no sabía más en quién confiar. Finalmente, una noche, mientras estaba en casa, escuché un toque en la ventana. Mi corazón se disparó. La sombra se acercó, y sabía que era él. Con valentía, fui hasta la ventana y la abrí. Samuel estaba allí, con esa sonrisa perturbadora. Te dije que te vería. De nuevo, susurró, y el terror se apoderó de mí. La adrenalina me hizo actuar. Cerré la ventana rápidamente y la aseguré, pero no antes de ver su mirada. Estaba más furioso que nunca. La sensación de que la seguridad de mi casa había sido quebrantada estaba más fuerte que nunca. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Al día siguiente, fui a la policía. Les conté todo, desde el mensaje en el anuario hasta el encuentro en la ventana. Ellos me escucharon, pero la respuesta fue decepcionante. No podemos hacer nada sin pruebas concretas, dijeron. Desesperado, volví a casa, la frustración ardiendo en mi pecho. El tiempo pasó, pero la sensación de que Samuel estaba siempre al acecho no desapareció. Cada día se convertía en una lucha por mantener la cordura. Mis amigos comenzaron a alejarse, incapaces de lidiar con la tensión constante. La vida que conocía se estaba desmoronando, y la sombra de Samuel amenazaba con consumirlo todo. Finalmente, decidí que necesitaba ayuda profesional. Consulté a un terapeuta, con la esperanza de encontrar algún alivio. Durante las sesiones, desahogué mis miedos y ansiedades. Él me enseñó a lidiar con el miedo y a encontrar fuerza dentro de mí. Pero aún así, la imagen de Samuel seguía acechando mis sueños. Un día, mientras caminaba por la escuela, vi a un grupo de alumnos conversando animadamente. Uno de los chicos mencionó a un nuevo estudiante que había llegado. Mi corazón se detuvo. Pregunté el nombre. Samuel Robinson IV, respondió, y la realidad se desplomó sobre mí como un peso insoportable. En ese momento, me di cuenta de que el ciclo podría repetirse. El terror no había terminado, apenas estaba comenzando nuevamente. Decidí que no podía permitir que esto continuara. Si Samuel IV era como su predecesor, tendría que enfrentar esta nueva amenaza antes de que fuera demasiado tarde. La batalla contra el miedo apenas estaba comenzando, y sabía que no podía luchar solo. Con la ayuda de mis amigos y de lo que había aprendido, haría lo que fuera necesario para protegerme a mí mismo y a los demás. La pesadilla estaba lejos de terminar, pero la determinación de enfrentar lo desconocido crecía dentro de mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, pero decidí que no me dejaría vencer. La sombra de Samuel Robinson III seguía acechando, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La lucha por mi seguridad y la de mis seres queridos apenas comenzaba. Historia 12. La noche de graduación. La noche de graduación en Guadalajara estaba rodeada de alegría y expectativa.
El calor de la ciudad parecía intensificar la animación de los graduados, pero para mí, había una tensión subyacente. Mi amigo Garrett, conocido por sus excesos y bravatas, estaba decidido a hacer de esa noche algo inolvidable, pero no de la manera que esperábamos. Después de la ceremonia, nos reunimos en la plaza central, donde una multitud de graduados celebraba. El ambiente estaba lleno de risas, música y copas llenas. Las luces brillantes y las sonrisas de los compañeros creaban una atmósfera vibrante. Sin embargo, cuando el sol se puso, algo cambió. Una sensación extraña comenzó a instalarse, como si una nube oscura estuviera sobre nosotros. Mientras caminábamos, encontramos a un hombre sin hogar. Su presencia era desconcertante, pero Garrett, en su imprudencia, decidió provocarlo. La tensión creció rápidamente. El hombre, visiblemente alterado, comenzó a gritar, y nosotros intentamos evitar el enfrentamiento, pero Garrett, en su arrogancia, no retrocedió. Comenzó a gritar de vuelta, desafiando al hombre. El resto de nosotros, instintivamente, retrocedió, dándonos cuenta de que la situación podría volverse peligrosa. El murmullo de la multitud a nuestro alrededor comenzó a disiparse, y las miradas se dirigieron hacia nosotros. Después de algunos momentos de provocación, el hombre avanzó, y Garrett, en un acto impulsivo, corrió en su dirección. El hombre se asustó y huyó, pero no sin dejar una sombra de inquietud en el aire. Continuamos nuestro camino, aliviados, pero la sensación de que algo estaba mal nunca desapareció. La risa que antes sonaba como música ahora parecía lejana, eclipsada por la extrañeza de lo ocurrido. Más tarde, al regresar a casa, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. La puerta de nuestro patio estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado. Mi corazón se disparó. Era una sensación extraña, como si estuviéramos siendo observados. Intenté ignorarlo, pero la intuición me decía que no estaba seguro. El pensamiento de que tal vez el hombre sin hogar podría habernos seguido comenzó a atormentarme. Decidí investigar, a pesar de saber que era imprudente. La adrenalina pulsaba en mis venas, y una mezcla de curiosidad y miedo me impulsaba a avanzar. Al acercarme al patio, una sombra se movió rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una cuerda apretando mi cuello. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras luchaba por liberarme. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse, y la adrenalina se apoderó de mí, forzándome a buscar una salida. En un impulso de supervivencia, logré soltarme y empujé la figura lejos. La lucha fue breve, pero intensa. El hombre, en un acceso de furia, rasguñó mi cara antes de desaparecer en la oscuridad. El dolor era intenso, pero el miedo que se instaló en mí era peor. Fui al hospital esa noche, no solo para tratar los cortes, sino para lidiar con el terror que me perseguiría durante mucho tiempo. Los cortes visibles en mi rostro se convirtieron en un recordatorio de la noche fatídica. Cada vez que miraba en el espejo, la cicatriz que se formaba era un símbolo de lo que había sucedido, una marca permanente de un evento que transformó mi vida. Garrett, aunque se sentía culpable, aprendió una lección amarga sobre provocar lo desconocido. Lo que debería haber sido una noche de celebración se transformó en una pesadilla. La ciudad, que antes vibraba con vida, ahora parecía envuelta en sombras, donde el miedo y la incertidumbre se convirtieron en mis nuevos compañeros. Las calles, que antes conocía tan bien, ahora parecían extrañas y amenazadoras. Cada paso que daba iba acompañado de una sensación de vigilancia, como si algo o alguien estuviera siempre al acecho. Los días siguientes fueron difíciles. Me alejé de mis amigos, sintiéndome aislado en mi propia mente. Las fiestas de graduación de otros compañeros ya no me interesaban. La idea de volver a esa plaza central me nauseaba. Cada vez que alguien mencionaba la noche, una ola de pánico me invadía. La experiencia había cambiado no solo mi rostro, sino también mi perspectiva sobre la vida. Garrett trataba de animarme a salir, a retomar la normalidad, pero no podía. La imagen del hombre huyendo en la oscuridad me atormentaba. Las pesadillas comenzaron a invadir mis noches, llevándome a despertar empapado en sudor, con el corazón acelerado. Las sombras en mi habitación parecían moverse, y me preguntaba,
si alguna vez podría sentirme seguro nuevamente. Con el tiempo, comencé a buscar ayuda. Hablé con un terapeuta que me ayudó a lidiar con el trauma. Las sesiones eran desafiantes, pero sabía que necesitaba enfrentar mis miedos. Hablar sobre lo que sucedió se convirtió en un paso importante para mi recuperación. Aprendí que el miedo no podía controlarme, que necesitaba retomar las riendas de mi vida. Garrett, por su parte, estaba decidido a redimirse. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, ayudando a personas en situación de calle. Su transformación fue inspiradora, y aunque todavía había una tensión entre nosotros, admiraba su esfuerzo. Estaba tratando de hacer del mundo un lugar mejor, y eso me daba un poco de esperanza. La ciudad empezó a volverse menos aterradora. Con el apoyo de amigos y del terapeuta, empecé a superar lentamente mi miedo. Decidí que era hora de volver a la plaza central, no como una forma de revivir lo que había sucedido, sino como un acto de valentía. Cuando lo hice, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. El lugar todavía estaba lleno de vida, con risas y música, pero sabía que ahora era diferente. Con cada visita, me permitía sentir la alegría nuevamente. La ciudad, que antes parecía envuelta en sombras, comenzó a iluminarse. El calor de la celebración regresó, y me di cuenta de que no podía dejar que el miedo definiera quién era. La graduación, que había comenzado como una pesadilla, se transformó en una lección sobre resiliencia y superación. Finalmente, me di cuenta de que las cicatrices que llevaba no eran solo marcas de dolor, sino también de fortaleza. Contaban una historia de lucha y supervivencia, y así, en medio de la alegría y la expectativa, estaba listo para seguir adelante, no solo como un sobreviviente, sino como alguien que había aprendido a valorar la vida y a celebrar cada momento. Historia 13. El extraño Sven. En la ciudad de Tijuana, había un chico llamado Sven, que siempre se destacó por su rareza. Con su sudadera burdeos y pantalones cargo, parecía vivir en un mundo aparte, aislado de los demás estudiantes. Incluso cuando intentaban incluirlo, él se alejaba, prefiriendo la soledad al lado de la cerca que delimitaba el bosque. Era como si se sintiera más en casa entre los árboles y los susurros del viento que entre sus compañeros. Sven tenía una manera peculiar de observar el mundo, como si siempre estuviera a la espera de que algo extraordinario sucediera. Su mirada, profunda y pensativa, hacía que muchos lo vieran como un enigma. Rara vez se unía a nosotros en los juegos, y cuando lo hacía, su presencia parecía más una carga que una alegría. Esto generaba una mezcla de curiosidad y incomodidad entre los otros alumnos, que no sabían cómo tratarlo. El último día de clases llegó, y la tradición de infiltrarse en las aulas para causar caos estaba en pleno vigor. Mientras los alumnos se dispersaban, yo permanecí, reacio a participar en las travesuras. El aula estaba llena de rostros desconocidos, y entre ellos estaba Sven, actuando de una manera aún más extraña de lo habitual. Golpeaba el pie impacientemente y miraba a su alrededor con una intensidad que me dejó inquieto. Algo estaba mal. Cuando la profesora, la señora Bell, salió del aula, dos otros profesores entraron, susurrando y mirando a algunos niños. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que algo siniestro estaba a punto de suceder. El clima de fiesta y diversión que normalmente llenaba el aire fue rápidamente sustituido por una tensión palpable. Los alumnos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, y la atmósfera ligera se transformó en un presentimiento pesado. El aula se llenó de murmullos, pero la señora Bell no explicó nada antes de mandarnos a salir en una evacuación. La alarma de incendio sonó, y una ola de pánico se apoderó de nosotros. Mientras esperábamos afuera, vi algo moverse en una de las ventanas del segundo piso. Fue rápido, pero la imagen quedó grabada en mi mente. La figura era indistinta, pero algo en su postura me hizo sentir un frío en el estómago. No pasó mucho tiempo antes de que las sirenas de la policía cortaran el aire. La escuela, que debería ser un lugar seguro, ahora estaba rodeada por una nube de incertidumbre y miedo. Me informaron que un grupo de niños, que no pertenecían a nuestra escuela, había irrumpido con intenciones malignas.
La señora Bell logró desenmascararlos, pero lo que realmente me perturbó fue saber que Sven estaba involucrado de alguna manera. Los rumores comenzaron a circular entre los alumnos. Algunos decían que Sven había planeado todo, mientras que otros creían que él era solo una víctima de las circunstancias. La verdad sobre Sven se cernía como una sombra sobre mi mente. ¿Qué quería realmente en esa escuela? Nunca más lo vi. La sensación de que podría estar cerca, observando, nunca me abandonó. Aquella imagen de Sven, con su mirada penetrante y distante, se convirtió en una constante en mis pensamientos. La escuela, que antes era un espacio familiar, se convirtió en un recordatorio constante de que lo desconocido puede esconderse detrás de rostros comunes. Cada día, al entrar al aula, me preguntaba si Sven estaría en algún lugar, observando desde lejos. La inquietud crecía en mí, y la curiosidad sobre lo que realmente había sucedido ese día se convertía en una obsesión. Estaba consumido por el deseo de entender lo que había llevado a Sven a involucrarse en algo tan sombrío. Los días se transformaron en semanas, y la rutina escolar continuó. Sin embargo, la ausencia de Sven dejó un vacío que nadie parecía notar. Me preguntaba si él estaba bien, si había encontrado su lugar en algún otro lugar, lejos de las paredes de la escuela. La idea de que podría estar en peligro me incomodaba, y no podía dejar de pensar que aún había algo más en esta historia. Decidí que necesitaba respuestas. Con el corazón acelerado, comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con otros alumnos, profesores e incluso con algunos padres. La mayoría parecía tan ajena a lo que había sucedido como yo. La falta de información confiable solo aumentó mi frustración. Era como si Sven hubiera evaporado, y la verdad sobre su desaparición estuviera escondida en algún lugar oscuro. Una tarde, mientras caminaba por el bosque detrás de la escuela, vi algo que llamó mi atención. Era una sudadera Burdeos colgando de una rama, la misma que Sven usaba. Mi corazón se disparó. Ese pequeño detalle, que podría ser solo una coincidencia, hizo que la tensión dentro de mí aumentara. ¿Qué habría hecho Sven allí? ¿Qué realmente había sucedido en ese día fatídico? Decidí seguir adelante, siguiendo el sendero que conducía más profundo en el bosque. Mis pasos eran cautelosos, y una sensación de miedo mezclada con emoción me envolvía. El ambiente a mi alrededor era silencioso, casi opresivo. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y la luz del sol apenas lograba penetrar entre las ramas densas. Con cada paso, la inquietud crecía, pero necesitaba descubrir la verdad. Después de unos minutos de caminata, encontré un claro. En el centro, había un círculo de piedras y una fogata apagada. El lugar tenía una aura extraña, casi mágica. Me di cuenta de que había varios objetos esparcidos por el suelo, trozos de papel, botellas vacías e incluso juguetes rotos. Lo que más me intrigó, sin embargo, fue un cuaderno polvoriento que estaba parcialmente enterrado bajo las hojas secas. Al abrir el cuaderno, encontré anotaciones de Sven. Sus palabras eran confusas, llenas de dibujos e ideas extrañas. Hablaba sobre un plan y sobre cómo las cosas necesitaban cambiar. La lectura me dejó en estado de shock. ¿Qué estaba tratando de hacer Sven? ¿Por qué se sentía así? En medio de la confusión de pensamientos, me di cuenta de que no era solo un chico raro, sino alguien que estaba lidiando con sus propios demonios. Las páginas siguientes contenían bocetos de figuras y dibujos de criaturas que parecían salidas de una pesadilla. Había una sensación de desesperación en las palabras de Sven, como si estuviera tratando de comunicar algo importante, pero no pudiera. El cuaderno era un vistazo a su mente tumultuosa, y eso me hizo sentir pena por él. El chico que había considerado extraño, ahora parecía más una víctima de sus propias circunstancias. Las horas pasaron mientras examinaba el cuaderno, y la oscuridad comenzó a instalarse. El miedo creció en mí, y decidí que era hora de volver. El claro, que inicialmente parecía mágico, ahora parecía sombrío y amenazante. Mientras caminaba de regreso, la idea de que aún había algo en Sven que necesitaba ser entendido me acompañaba. No podía dejarlo atrás. En los días que siguieron, tomé la decisión de hablar sobre lo que descubrí. Reuní a algunos amigos y compartí mis hallazgos. Estaban tan intrigados como yo,
y juntos decidimos que necesitábamos hacer algo por Sven. Lo que sea que estuviera enfrentando, no podía ser enfrentado solo. La idea de que aún pudiera estar en peligro nos motivó a actuar. Formamos un pequeño grupo de apoyo, decididos a buscar a Sven y entender lo que realmente había sucedido. Comenzamos a visitar el bosque regularmente, cada vez más determinados a encontrar respuestas. En cada visita, esperábamos encontrar nuevas pistas, pero la presencia de Sven parecía haber desaparecido como humo. La frustración comenzó a acumularse entre nosotros, pero no nos rendimos. Finalmente, un día, mientras explorábamos una parte más remota del bosque, encontramos una cabaña abandonada. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Mi corazón se disparó en mi pecho. ¿Podría ser Sven? Al acercarnos, nos dimos cuenta de que la puerta estaba entreabierta. La tensión era palpable, pero la determinación nos impulsó a entrar. Dentro de la cabaña, encontramos una serie de objetos que pertenecían a Sven, su sudadera, algunos dibujos e incluso el cuaderno que había encontrado antes. El lugar estaba lleno de indicios de que él había vivido allí, al menos por un tiempo. Con cada descubrimiento, la sensación de que estábamos cada vez más cerca de entender a Sven aumentaba. Sin embargo, también había un sentimiento de tristeza y desesperación. ¿Qué había llevado a Sven a aislarse de esta manera? ¿Qué era? Estaba tratando de escapar. Las preguntas resonaban en mi mente mientras examinábamos el lugar. Era evidente que Sven había luchado contra algo mucho más grande que solo ser un chico extraño en una escuela. Decidimos que era hora de buscar ayuda. Regresamos a la escuela y contamos la historia de Sven a la administración y a los profesores. Se sorprendieron, y la señora Bell, en particular, parecía profundamente afectada. Ella reveló que había notado cambios en el comportamiento de Sven en los últimos meses y que había intentado, sin éxito, acercarse a él. La escuela comenzó a movilizar recursos para buscar a Sven. El apoyo de la comunidad fue sorprendente, y pronto había carteles con su rostro por toda la ciudad. La esperanza de encontrarlo creció, y me sentía parte de algo más grande. Sven ya no era solo un chico extraño, era un símbolo de lucha y resiliencia. El tiempo pasó, y la búsqueda de Sven se convirtió en un esfuerzo colectivo. Estudiantes, profesores e incluso residentes de la ciudad se unieron para intentar encontrarlo. Había algo poderoso en ver a la comunidad unirse en torno a una causa. Sabía que, independientemente del resultado, esta experiencia nos había cambiado para siempre. Finalmente, después de semanas de búsqueda, recibimos una pista. Alguien había visto a un chico que se parecía a Sven cerca del bosque. La adrenalina se disparó en nuestros cuerpos mientras nos dirigíamos al lugar. El miedo y la esperanza estaban entrelazados en nuestros corazones. ¿Qué encontraríamos? ¿Estaríamos listos para enfrentarlo? Cuando llegamos al claro, donde se reportó el avistamiento, la tensión era palpable. Llamamos el nombre de Sven, y la respuesta vino de lejos. Una voz titubeante que resonaba entre los árboles. Estaba allí, más delgado y con una mirada perdida, pero era definitivamente Sven. El alivio y la alegría que sentimos eran indescriptibles. La búsqueda había valido la pena. Sven no estaba solo. Había encontrado un grupo de niños que también se sentían marginados y juntos habían creado un refugio en el bosque. Explicó que no pretendía hacer daño a nadie, sino que estaba tratando de encontrar un lugar donde pudiera ser aceptado. Su historia, que antes parecía oscura, ahora se revelaba en toda su complejidad. La reconexión con Sven fue un momento transformador para todos nosotros. No era solo un chico extraño, era un amigo que necesitaba ayuda. La experiencia nos enseñó sobre empatía, aceptación y la importancia de estar presentes para aquellos que están luchando. La escuela, que antes era un espacio de miedo e incertidumbre, ahora se convertía en un lugar de acogida y comprensión. Con el tiempo, Sven se reintegró a la escuela, y aunque su viaje aún estaba lejos de terminar, tenía el apoyo que necesitaba. Nuestros lazos se hicieron más fuertes, y la experiencia nos unió de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Sven se convirtió en una parte importante de nuestras vidas,
y la escuela se transformó en un lugar donde todos podían ser aceptados, independientemente de sus peculiaridades. La búsqueda de Sven se convirtió en una historia que todos en la escuela compartían, un recordatorio de que la empatía y la comprensión pueden hacer toda la diferencia. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que ese último día de clases no fue solo el fin de un ciclo, sino el comienzo de algo mucho más grande. La jornada de Sven y nuestra jornada juntas nos enseñaron que, incluso en las sombras, siempre hay una luz esperando brillar. Historia 4. El encuentro siniestro. En la ciudad de Mérida, circulaba una leyenda urbana entre los estudiantes. El espíritu de una joven que había desaparecido años atrás seguía vagando por las calles. El último día de clases de la escuela secundaria estaba a punto de suceder, y la curiosidad sobre la leyenda era palpable. Aunque la mayoría de mis amigos estaba emocionada por la graduación, no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La emoción de la graduación se veía opacada por un presentimiento que no me dejaba en paz. Cuando finalmente llegó la ceremonia de graduación, la escuela estaba llena de risas, música y celebraciones. Los estudiantes llevaban sus mejores ropas, y los padres tomaban fotos, capturando momentos que se convertirían en recuerdos para toda la vida. Pero, mientras todos se divertían, yo miraba por la ventana, tratando de ver más allá de las luces, pensando en la leyenda y en lo que podría estar al acecho en la oscuridad. Esa noche, decidimos explorar la vieja escuela después de la ceremonia. La idea de volver a recorrer los pasillos que habíamos transitado durante tantos años era emocionante, pero también aterradora. Las luces estaban apagadas, y la atmósfera era pesada, como si la propia escuela estuviera respirando. Cada paso que dábamos resonaba, y el sonido parecía amplificar la tensión en el aire. Mientras caminábamos por los pasillos, susurros y risas resonaban, pero una extraña sensación de ser observados flotaba sobre nosotros, como si algo nos estuviera siguiendo en las sombras. Al llegar al antiguo auditorio, una sombra se movió rápidamente detrás del escenario. Nuestros corazones se aceleraron. ¿Era solo nuestro miedo o realmente había algo allí? Un amigo, en un momento de valentía, decidió investigar. Siempre había sido el más audaz del grupo, y, de alguna manera, eso nos animaba a seguir adelante. Decidí seguirlo, aún con el miedo apretando mi pecho, un impulso que no pude resistir. Lo que encontraríamos allí era más de lo que esperábamos. En el fondo del escenario, apareció una figura, una joven vestida con un vestido blanco, su mirada vacía y distante. El aire se volvió helado y el tiempo pareció detenerse. La imagen de ella era tan etérea que parecía estar flotando, como si no estuviera completamente atrapada en la realidad. Nos miró con una tristeza infinita en sus ojos. ¿Qué quería? ¿Qué le había pasado? Las preguntas surgieron en mi mente como un torbellino, pero el miedo me impidió hacer cualquiera de ellas. La atmósfera se volvió opresiva, y la figura comenzó a disiparse, como una niebla al amanecer. El terror se apoderó de nosotros, y corrimos fuera de la escuela, nuestros gritos resonando en la noche silenciosa. La sensación de libertad, al salir de la escuela, fue rápidamente reemplazada por un pánico creciente. Lo que acabábamos de ver no podía ser real, pero la imagen de la joven vestida de blanco estaba grabada en nuestras mentes. Aquella noche se convirtió en un hito en nuestras vidas. La ciudad, una vez familiar, ahora estaba envuelta en misterio y miedo. Cada esquina parecía esconder secretos, y cada sombra podría ser la joven que encontramos. Lo que antes era un lugar de aprendizaje ahora se había convertido en un territorio desconocido, repleto de historias no contadas. Desde entonces, nunca más volví a la escuela por la noche. El miedo se convirtió en un fantasma que me acompañaba, susurrando dudas a cada paso que daba. Lo que realmente sucedió esa noche sigue siendo un misterio, pero la sensación de que el pasado nunca está realmente enterrado continúa atormentándome. Nuestras reuniones en la escuela se volvieron extrañas y llenas de miradas furtivas. Cada vez que un grupo de amigos se reunía para hablar sobre la leyenda, sentía un escalofrío en la espalda. Las historias que contábamos eran solo ecos de nuestras experiencias,
pero para mí, eran mucho más que eso, eran recordatorios de lo que enfrentamos. Con el paso del tiempo, muchos de mis amigos comenzaron a olvidar la leyenda, se graduaron, y siguieron adelante, pero yo no pude. La imagen de la joven aún me perseguía en mis sueños. A veces, despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la sensación de que ella me estaba observando. La ciudad parecía haberse transformado en un laberinto de sombras, y yo estaba atrapado, incapaz de escapar de lo que había visto. Estas historias, ambientadas en México, capturan la esencia del miedo y lo desconocido, mostrando que, a veces, lo que está escondido en las sombras es más aterrador de lo que podemos imaginar. Las leyendas urbanas que circulan entre los estudiantes son más que meras fábulas. Tienen raíces en verdades olvidadas. Cada historia trae consigo una advertencia. Lo que ocurrió en el pasado puede resurgir cuando menos lo esperemos. Ese verano, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Reunir a un grupo de amigos que también creían en la leyenda y estaban dispuestos a investigar parecía ser la solución. Acordamos volver a la escuela en una noche sin luna, cuando las sombras serían más profundas y la presencia de la joven, tal vez, más fuerte. La idea de revivir aquella noche me causaba aprensión, pero sabía que tenía que hacerlo. En la noche acordada, nos encontramos frente a la escuela. La oscuridad era espesa, y el viento soplaba suavemente, como si estuviera advirtiéndonos. Armados con linternas y valor, cruzamos la entrada. El sonido de las hojas secas bajo nuestros pies sonaba ensordecedor, y la escuela, ahora tan silenciosa, parecía estar esperando por nosotros. Había una mezcla de emoción y miedo en el aire, y la adrenalina corría por nuestras venas. Caminar por los pasillos vacíos trajo de vuelta recuerdos de la noche anterior, pero ahora había una determinación. En nuestros pasos, llegamos al auditorio nuevamente, y la sensación de déjà vu era innegable. Las luces seguían apagadas, y la oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Las sombras danzaban en las paredes, y nuestros corazones latían al unísono, creando una sinfonía de miedo. Al llegar al escenario, hicimos un círculo, decidiendo que esta vez no nos dejaríamos intimidar. Cada uno de nosotros compartió sus experiencias, y la atmósfera comenzó a cambiar. El miedo que antes nos rodeaba fue reemplazado por un sentido de camaradería. Estábamos juntos en esta búsqueda, y eso nos daba fuerza. Pero, mientras hablábamos, una sensación extraña comenzó a propagarse por el grupo. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, un sonido casi imperceptible, pero que hizo que se nos erizara la piel. El susurro parecía venir del fondo del escenario, y, sin pensar, uno de nuestros amigos decidió investigar. Se acercó con cautela, y nosotros lo seguimos, la tensión aumentando con cada paso. ¿Qué encontraríamos? La idea de que la joven podría estar allí nuevamente nos dejaba inquietos, pero la curiosidad era más fuerte. Al llegar cerca de la cortina del escenario, una brisa fría nos envolvió, y la luz de la linterna falló momentáneamente, sumergiéndonos en una oscuridad total. El silencio fue ensordecedor, y uno a uno, comenzamos a sentir su presencia. No podíamos ver, pero podíamos sentir la energía en el aire. El ambiente estaba cargado, y la expectativa era palpable. ¿Qué sucedería a continuación? Con un estallido repentino, la linterna se encendió nuevamente, revelando la figura de la joven vestida de blanco, exactamente como antes. Ahora, sin embargo, parecía más sólida, más presente. La mirada vacía que antes tenía ahora era profunda, y había una tristeza aún mayor en sus ojos. No estaba sola, había una aura de dolor a su alrededor, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La atmósfera se volvió insoportable, y la figura comenzó a moverse hacia nosotros. El miedo se apoderó de nosotros nuevamente, pero esta vez no éramos solo espectadores. Era como si ella nos estuviera llamando, implorando para que entendiéramos su dolor. La conexión que sentimos fue intensa, y a pesar del terror, algo dentro de mí quería saber más. ¿Qué quería? ¿Qué la mantenía atrapada? En un acto de valentía, decidí dar un paso al frente. ¿Qué necesitas?, pregunté, mi voz temblando. La joven se detuvo,
y por un momento, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Sus ojos, una mezcla de tristeza y esperanza, se fijaron en mí. No sabía qué esperar, pero la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo importante era innegable. Levantó la mano, como si quisiera tocar el aire a nuestro alrededor, y las palabras comenzaron a fluir de sus labios. Libertad, susurró, su voz como un eco distante. Estoy atrapada entre dos mundos, y no puedo descansar hasta que la verdad sea revelada. Con esas palabras, la atmósfera comenzó a cambiar nuevamente. Las sombras que antes nos rodeaban empezaron a disiparse, y la presión en el aire se aliviaba. Los otros miembros del grupo estaban paralizados, pero la determinación crecía dentro de mí. Sabía que teníamos que ayudar a la joven a encontrar la paz. La leyenda no era solo una historia, era un llamado a la acción. Vamos a descubrir la verdad, dije, mirando a mis amigos, que gradualmente comenzaron a moverse hacia mí. Vamos a ayudarte a encontrar lo que necesitas. Con un asentimiento de cabeza, la joven pareció guiarnos fuera del auditorio, y nosotros la seguimos, decididos a descubrir lo que le había sucedido. La escuela, que antes parecía un laberinto de sombras, ahora se convertía en un lugar de revelaciones. Lo que descubriríamos a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre.